Bienvenidos a nuestros amigos del Pan Am Post. Hoy les traemos una novedad, y es que en el continente americano hay comisarías al servicio del régimen comunista chino que privan de su libertad a ciudadanos tanto de esa nacionalidad como compatriotas nuestros. Para advertir lo que sucede, tenemos hoy en pantalla a Marcos, realizador del documental Argentina, elegir entre lo recto y lo perverso para llegar a la gloria. Como sabemos, Argentina fue campeón del mundo y por eso es que quiere elevar ese espíritu patriota para que sean campeones en materia de derechos, de libertad y no cómplices de una tiranía, como lamentablemente está sucediendo. Primeramente, bienvenido Marcos, y te quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando en China, la persecución ideológica e incluso religiosa, y cómo afecta particularmente a los Falun Gong, por quienes están luchando hoy muchos argentinos? Hola, Mela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, en China ocurre una persecución atroz perpetrada por el régimen comunista chino desde el año 1999 contra este grupo de practicantes de Falun Gong, Falun Dafa, también conocido como Falun Dafa, que son practicantes creyentes de la escuela Buda, que en China se desarrolló muy rápidamente desde el año 92 al 99, siendo ya 100 millones de chinos que lo practicaban. Al ver este crecimiento y cómo la gente se volcaba nuevamente a sus valores, a la espiritualidad, a un retornar hacia lo que representa realmente la cultura china de 5.000 años, eh, entonces el régimen chino comenzó a perseguir, prohibió y empezó a perseguir a estos practicantes de Falun Dafa por todo China, con métodos totalmente atroces que van desde las torturas. Se los captura, se los lleva a campos de trabajo forzados, se los condena a campos de trabajo forzados por años. Eh, y bueno, uno de los crímenes más atroz que se supieron después con el tiempo es la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Dafa por parte del régimen chino en hospitales militares. Hasta se han construido hospitales para la sustracción de órganos, ¿sí? Para el trasplante, China no tiene un sistema de trasplante de órganos. Sin embargo, a partir del año 2000 hubo una explosión de casos de trasplante, donde se ofrecía a mucha gente, sobre todo de Occidente, irse a trasplantar a China, donde podían conseguir el órgano que tal vez tardaba varios años en lista de espera en sus países. Podían ir a China y conseguirlo en menos de un mes, un par de semanas. Eh, Perdón un momento. sí. Estamos hablando literalmente que en China hay granjas humanas al servicio de una industria, y lo que se hace es privar de su libertad a disidentes por su fe, que son capturados, apresados, torturados y luego sus órganos cosechados. Sé que en promedio son 20 córneas diarias, si no me equivoco. Como es difícil al ser una tiranía saber cifras exactas, pero más o menos, ¿qué se calcula hasta el momento? Sí, como decís, es muy difícil acceder a cifras, sobre todo teniendo, bueno, la gran cortina que pone el régimen comunista chino, acceder a cualquier número creíble, pero se pueden hacer algunas estimaciones. No se puede hablar de un número concreto, de una cifra concreta, pero ese caso que vos decías es de un cirujano que le había confesado a su mujer, a su esposa, que él sacaba hasta 20 córneas diarias, ¿no? Un solo cirujano en un solo hospital de China. O sea, la sustracción de órganos en China es un crimen atroz, es masivo y existe por la convivencia, digamos, y esta maquinaria estatal que activa de alguna manera todos los mecanismos de algo muy complejo que tiene que ver con los trasplantes de órganos, ¿no? Y la sustracción de órganos, que involucra las compatibilidades con el paciente, involucra también mantener los órganos frescos. Eh, es un crimen muy perverso porque la persona está viva cuando sustraen sus órganos, porque lo hacen en un estado así fresco, ¿no? Entonces, muchas veces los casos, digamos, son sin anestesia. Bueno, hay documentales sobre esto. Uno es Human Harvest, que lo pueden buscar, habla del testimonio también de un policía. Lo que él relata es
un policía arrepentido, ¿no? Atroz, digamos, que de ver esa escena o pensarla, ¿no? Donde la persona está viva y se le abre el cuerpo para sustraer sus órganos. Eh, Esta investigación está respaldada por principalmente dos canadienses que en 2006 ya hicieron un informe completo sacando, digamos, datos de muchos lugares y recabando información, haciendo llamados a los hospitales chinos donde se ofrecían estos órganos. Y ese informe, que se llama Cosecha Sangrienta, lo hicieron estos dos canadienses. Uno se llama David Kilgour y el otro David Matas. Estos datos puede cualquiera de la audiencia ir a buscarlos, digamos, en internet. Podemos dejar seguramente el link también para que se informen, ¿no? Bien, porque está todo muy bien documentado. Y hablando de policía, cuando ciudadanos argentinos nacidos y criados se atrevieron a protestar contra el régimen comunista chino en suelo argentino, fueron golpeados e incluso privados de su libertad. Si por favor nos puede dar detalles, qué oficinas hay detrás, qué organismos permiten que esto suceda. Sí, en el documental recopilamos una serie de sucesos que van desde, bueno, todo el año 2000, ¿no? Son como 20 años hacia atrás, en donde si no fueron chinos que eran parte de las comitivas, generalmente de las visitas de los presidentes, golpeando a gente, digamos, que se acercaba a manifestar, a practicantes pacíficos argentinos en suelo argentino, contando con la inmunidad diplomática, ¿no? Eso se repitió durante muchos años y hasta en 2018 utilizaron ellos mismos a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, para reprimir durante el evento del G20, fue acá en Buenos Aires, practicantes pacíficos que estaban manifestando con una bandera que decía: bienvenido presidente Xi Jinping, ayude a detener la persecución a Falun Dafa, ¿no? O si no, las otras banderas son: Falun Dafa es bueno, verdad, benevolencia, tolerancia. Esos son los mensajes que se exponen de manera totalmente pacífica y que son frecuentemente reprimidos. ¿Por quiénes? Bueno, en el caso que vos mencionabas, 2018, durante el G20, fue la misma policía que actuó por orden de la Embajada China en Argentina. Hace poquito salió en medio por un organismo, Safeguard Defender, es un organismo de derechos humanos que documentó y denunció las comisarías chinas que hay alrededor del mundo. Más de 100 comisarías ilegales chinas, que son como unas policías chinas que operan en diferentes países de manera ilegal, en donde una de las funciones principales es, bueno, reprimir a los quienes son practicantes de Falun Dafa y ocultar, digamos, la persecución, y también llevar a todos aquellos que son disidentes del régimen de nuevo a China para ser juzgado o lo que sea, ¿no? Pero su función es controlar a todas las comunidades chinas afuera. Esas personas también están en Argentina, existe una comisaría acá. En Daily Mail salió justamente la foto de quienes daban las órdenes acá a los policías argentinos, formando parte de estas comisarías chinas en el extranjero. En el documental mostramos justamente cómo, en el instante, porque está grabado, cómo uno de estos chinos ordena a la policía argentina arrestar a otros. Y la forma en que fueron sacados de ahí, yo estaba, bueno, como realizador haciendo videos justamente en ese momento, registrando el evento, fue brutal, digamos, ¿no? La policía agarró del cuello a uno de los practicantes, sacaron todo para sacarle la bandera, porque no estaba permitido que practicantes argentinos de Falun Dafa o cualquier persona con bandera amarilla o remera amarilla estuviera en esa zona. Cuando previamente se había comunicado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que las manifestaciones pacíficas iban a ser permitidas. Esta fue una manifestación totalmente pacífica, en donde se envió un pedido, digamos, de autorización, de poder asignar un lugar, y también sabiendo de todas las agresiones que los chinos perpetraron todo este tiempo contra ciudadanos argentinos, pidiendo, bueno, que se proteja a los ciudadanos argentinos que pacíficamente se iban a manifestar. En cambio de eso no hubo ninguna respuesta y la policía reprimió a estos practicantes, se los llevó a una comisaría donde fueron 9 personas, 9 practicantes, incluso había una mujer embarazada, incluso había gente que tenía niños chiquitos en casa y fueron un matrimonio, ¿no?, con niños chicos que fueron también llevados a algún lugar donde nadie sabía dónde estaban, estuvieron 24 horas detenidos, incomunicados, de manera totalmente ilegal.
Eso pasó, lamentablemente, en Argentina en el año 2018. Esto en el plano político e ideológico. Pero hoy en día se habla mucho de la batalla cultural. Y lo que no vemos es que justamente en regímenes totalitarios como el chino, em, se llega incluso a reprimir algo como el ballet y la danza tradicional. Y no solo en suelo propio. Sucedió en Ecuador en el 2015 y está sucediendo en el 2023 en Argentina. El régimen no permite que en el Teatro Colón se muestre la danza tradicional china. Sabemos que el Teatro Colón es una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Tenemos las naturales y tenemos aquellas creadas por el hombre. Y no cede espacio para la danza tradicional. ¿Por qué? ¿Y qué están haciendo al respecto? Sí, bueno, el Teatro Colón es la joya cultural de Buenos Aires, el mejor escenario, y Shenyun es la principal compañía de música y danzas clásicas chinas del mundo, que además nace con un propósito muy importante, que es revivir la cultura de 5.000 años China y llevar ese mensaje a toda la humanidad. Básicamente el esfuerzo está puesto ahí y es un mensaje que de un retornar hacia lo divino también, hacia lo divino del hombre, hacia los valores que tienen que ver también con la creencia en Dios y todo lo que eso representa hoy para una persona es muy fuerte y la experiencia para el público es muy fuerte y muy valiosa. Y es totalmente lamentable, pero además injusto que se le prohíba a la gente de cualquier país poder elegir qué espectáculo ver y además justamente cuando contiene este mensaje y este contenido espiritual muy fuerte. Y acá en Argentina sucede con el Teatro Colón, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permanentemente ha esquivado o ha negado el alquiler de la sala, más allá de que se ha pedido hasta, no sé, 2025, 26, 27, no sé cuántos años, y siempre con el mismo, con la misma excusa de que o no hay fechas o todavía no se programó para el siguiente temporada, pero nosotros sabemos que es la embajada china que está detrás presionando, y porque así actúa siempre y así actúa en todos los lugares del mundo tratando de presionar a las autoridades y extorsionando, ¿no? Entonces, el Teatro Colón ahora estamos en esa batalla cultural, digamos, desde el ámbito cultural, porque es una censura que tal vez uno puede ver en las escenas de cómo alguien por ahí golpea, los chinos vienen, los matones chinos a golpear a practicantes de Falun Dafa, es mucho más eh, presente, ¿no? Es mucho más fácil de ver, pero esto es algo que va por la espalda, que subyace, que es en el ámbito cultural, y es que no se puede permitir que elijan qué espectáculo pueden o no pueden ver los argentinos, que los gobernantes argentinos queden a merced de lo que un poder extranjero, autoritario, pueda decidir sobre las artes en este país. Hay una realidad y es que China tiene un poder enorme en el continente americano, sobre todo en Sudamérica, por medio del dinero, ¿no? Sobre todo los préstamos y unos cuantos condicionamientos. Cuando mencionamos que en Ecuador hubo esta censura fue, por supuesto, en el proceso del socialismo del siglo XXI. Y hay algo que acaba de destacar nuestro entrevistado, que es este aspecto trascendental, espiritual, divino, y cómo los regímenes comunistas tienen una esencia profundamente atea, pero lo que termina haciendo es creando un culto al Estado, donde no hay un antes ni un después, sino solo aquello impuesto por la autoridad. En ese sentido, Karl Marx, padre del socialismo científico, autor del Manifiesto Comunista, dijo: en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Esto nos muestra la necesidad de imponerse sobre las raíces y las costumbres de los pueblos. En ese sentido, ¿qué advertencia merecen los argentinos y los hispanoamericanos en general? Sí, tal cual, como escribís. Además, en el proceso que se vivió en China, lo primero que se atacó fue el ámbito cultural con la revolución cultural. Hasta se ha reescrito la historia a partir, digamos, de la inserción del comunismo en China.
no solamente se destruyó toda la élite cultural y todo esto que representa Shenyun, que es la cultura de 5.000 años, es la China antes del comunismo. Por eso es muy importante, porque además de lo que se presenta no es solamente un show, sino es poder ver, palpar lo que ha sido todo el esplendor de esa civilización de 5.000 años sin el comunismo. Hoy lo que se puede ver en todas las expresiones que vienen de China es cultura del Partido Comunista Chino, no es cultura china en sí, ¿no? Lo que se vende como cultura china en realidad es la cultura del partido, muchas veces mezclada, pero siempre es la cultura del partido. Entonces, un poco es muy importante entender que este mensaje que presenta Shenyun no es solamente un espectáculo, sino que te hace reflexionar y es un reencuentro con el origen también divino de uno mismo, y en ese marco es muy importante y por eso es atacado, ¿sí? por el régimen comunista. Eh, no sé si, ¿Sí? no sé si quedó algo de la pregunta que querías profundizar o Sí, como quieras hacer. sí, muchas gracias. De hecho, justo en esta noción de la profundidad del ser humano, sabemos que el comunismo ataca tanto lo trascendental, lo espiritual, como la propiedad en su concepto más profundo, que es la autopropiedad y este reconocimiento que la persona es sagrada. Entonces, el apropiarse como que uno le perteneciese a la revolución, ¿no? Y en ese sentido, vemos que en Argentina, en los 3 gobiernos kirchneristas, el régimen comunista chino ha tenido poder. Pero vemos que también en la ciudad de Buenos Aires, que está en el poder Juntos por el Cambio, lo que fue en su momento el PRO, y también cuando estuvieron a cargo de la presidencia. Entonces, ¿qué mensaje enviaría a los gobernantes de todos los partidos y a los argentinos en general sobre esta flagrante violación a su soberanía? Bueno, como dice el título del documental, es un momento en donde hay que elegir entre lo recto y lo perverso, y seguramente de esa elección se define el destino, ¿no? Y ellos como gobernantes tienen una gran responsabilidad. Hoy China, hoy el PSC, el gobierno comunista chino, eh, es la personificación de la maldad, digamos, en el mundo, ¿no? Porque es un régimen autoritario que subyuga, digamos, por años a su pueblo, que ha hecho poder a través de las matanzas. Parece que todo eso es fácil de olvidar, no sé, hablemos del gran salto adelante, de la revolución cultural, de la masacre de Tiananmen, de la persecución a Falun Gong. La persecución a Falun Gong no es solamente el único suceso, ¿no? Todo lo que está detrás y toda su historia es una historia de asesinatos. Entonces, realmente aliarse o ponerse, digamos, poner los intereses de este régimen comunista por sobre los de la nación es un camino que seguramente lleva a un lugar muy malo. Nosotros como pueblo argentino, latinoamericano, creo que esperamos también que nuestros gobernantes de una vez por todas puedan elegir, o sea, elijan bien, elijan lo recto, elijan los valores, elijan la soberanía nacional, elijan la libertad que tenemos todos de creer y de creer en Dios y de practicar nuestras creencias libremente, eh, sin la presión de nadie. Esto que sucede acá en Argentina también sucede en muchos lugares, o sea, los intereses económicos muchas veces se ponen por encima de los valores y eso no puede pasar más. Así que este documental intenta ser una oportunidad también para todos, para que podamos reflexionar y también para que podamos hacer una decisión correcta, basada en estos valores, ¿sí? Y dejando, digamos, de una vez por todas dejando de una vez por todas los intereses económicos y el creer que uno pierde algo y hacerlo correcto. Así que yo lo veo a este documental como esa oportunidad para todos, para el público que lo mire, pero también para los políticos que están gobernando. En ese sentido, si queremos profundizar un poquito más, saber cuál es la oficina a cargo del espionaje, tanto de los nacionales chinos como de ciudadanos extranjeros que se solidarizan con los perseguidos, y dónde podemos ver el documental.
Sí, bueno, hay una página donde pusimos el documental y también se puede acceder a una petición ciudadana que se está haciendo acá en Argentina, se llama colonesparashenyun.com. Ahí se puede ver el documental y también se puede firmar esta petición para todos los que quieran apoyar. Eh, Después también estamos en algunos sitios como, bueno, Ganshin, que es un sitio similar a lo que sería YouTube, ¿no? Un servidor de videos, Ganshin World, donde también ahí se puede encontrar el documental. Es un sitio también que está muy bueno porque presentan todos contenidos limpios, sin la contaminación, digamos, actual de muchas cosas que tienen que ver con violencia, pornografía y todas esas cosas. Perdón, ¿qué más me dijiste? Sí, ¿cuál es la oficina o el organismo chino, el número y el nombre que Ah, persigue? Ujú. sí, nosotros hablamos de la oficina 610, antes, digamos, era como esta Gestapo china, eh, que se creó para la persecución, específicamente para perseguir a practicantes de Falun Gong. Eh, Esta oficina opera desde los inicios, digamos, de la persecución. Después de lo que hablamos era sobre las comisarías chinas en el extranjero. Esos informes se pueden ver acá en el documental que hicimos, donde varios organismos como Safeguard Defender y fueron replicados en varios medios como el Daily Mail o el Daily Caller, hablaron sobre, bueno, un caso en Estados Unidos también, donde se descubrió y se desbarató, digamos, ese tipo de oficina, pero básicamente muestran un mapa también donde operan más de 100 países, ¿sí? En todos los lugares. Así que, bueno, vamos a dejar también los links dentro de esta plataforma que es Colones para Shenyun, donde uno puede acceder y todos los que quieran ver un poquito más, saber un poquito más, pueden acceder a los informes y a las fuentes, ¿no?, que utilizamos en el documental. Sí, es importante saber que esto sucede en varios países. De hecho, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, él hizo una investigación abierta contra el Instituto Confucio, que precisamente sirve como organismo adoctrinador del régimen comunista chino. Entonces, ese documental insta a Argentina a ser un ejemplo de rectitud, de, como dice su himno, jurar por gloria, ¿cómo es? O juremos por gloria morir. Vemos por Gloria María. Gracias. Y elegir el camino recto, ¿no? Y no lo perverso como es el régimen comunista chino que persigue, tortura y mata a sus opositores. Así que muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a vos, Mela, por la oportunidad además también bueno, de esta entrevista y estamos en contacto cuando vos quieras. Hasta luego. Chao, chao.